Escribe María Rivero, médico psiquiatra profesional forense 2. Seré la facilitadora en estas los dos últimos módulos de la alteración del comportamiento y dificultad del aprendizaje de la maestría de psicopedagogía. Vamos a repasar un poco lo que vimos en la unidad 1 y 2. En términos generales, las dificultades de aprendizaje son aquellas situaciones del individuo que no le permite avanzar a la par que los otros compañeros que deberían estar para su edad, para su grupo etario. Y estas dificultades del aprendizaje, como vimos, se dividían en generales y específicas. Las específicas referidas a dislexia, discalculia, disgrafia, disortografía, y las dificultades generales, por supuesto, las específicas, las que tienen que ver también con el componente físico o con algunas enfermedades específicas, valga la redundancia, ¿no? Y las dificultades generales son más referidas a trastornos del comportamiento, a trastornos en el ambiente o en la situación familiar que pudieran estar distrayendo al niño, al estudiante o en la labor de aprendizaje de la persona, la están distrayendo hacia su mundo exterior o hacia su mundo interior y no de manera favorable. Vimos a las alteraciones del comportamiento más frecuentes, que se traducían en conductas agresivas, destructivas, a veces en engaño y transgresiones de reglas, como los trastornos sociales, y que estos trastornos del comportamiento, en ellos podemos incluir la ansiedad excesiva, que traería la fobia, por ejemplo, como patología, digamos, más grave. Y dentro de esta fobia está la fobia social y la fobia escolar, la negativa a asistir a la escuela, ¿no? La inhibición social, los trastornos fisiológicos como el sueño, la alimentación, los TIC, la socialización incorrecta, el TDAH y trastorno negativista desafiante. Y trastornos del comportamiento también, toda la temática referida al bullying, que ha tenido más atención últimamente, y vimos tanto su concepto, que es la acción repetitiva de este tipo de maltrato psicológico, físico, cyberbullying, cualquiera de las modalidades, de manera repetitiva, porque no se trata de pronto un niño le contestó a otro, le dijo algo que no está bien, por supuesto, pero eso se da dentro de las interacciones del desarrollo humano. Pero cuando se hace de manera repetitiva, entonces ya estamos hablando de bullying. Dentro de bullying mismo las causas, el perfil del acosador y el tratamiento. También vimos las alteraciones de la atención y la concentración como pilares o bases para lo que es el aprendizaje. Si nosotros no atendemos porque estamos distraídos y esa focalización de la atención no la mantenemos durante un tiempo, que es la concentración, pues entonces vamos a tener problemas de aprendizaje y cuya expresión máxima de alteraciones en este sentido la vemos representada en el TDAH, que también nos dimos un capítulo para ello, ¿no? También aprendimos cómo ayudar a los niños desde la perspectiva pedagógica y de los padres, detectando cuando existe una dificultad y tratando de determinar con el maestro y los especialistas en la materia, psicólogos, psiquiatra, el psicopedagogo, todo un equipo multidisciplinario, qué patología pudiera estar presente y cómo la vamos a abordar. Trastorno negativista desafiante, trastorno de deficiencia de hiperactividad, bullying, etc. Ahora bien, para hoy tenemos la unidad 3 y 4 referida a las necesidades educativas especiales, factores de riesgo, atención temprana, ámbito y modelos de intervención. En la unidad 3, como subíamos en la plataforma, hay todo un capítulo referido a las necesidades educativas especiales, que están referidas a aquellas que precisan ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir el proceso de desarrollo y aprendizaje. Este es un modelo que apareció en 1970 y que se retoma en 1980 en el Reino Unido y se extiende a todos los países.
Es importante comprender que una persona con una necesidad específica especial no necesariamente presenta un trastorno mental o psicológico. Ya vimos en las unidades anteriores cómo un ambiente no favorecedor en la casa, en la comunidad, no tener los medios adecuados puede influir obviamente en el aprendizaje de ese niño y no necesariamente tiene un problema psicológico. Solo tienen problemas para las personas que tienen dificultades especiales para hacer ciertas tareas académicas como los otros alumnos y requieren una atención más personalizada debido a sus diferentes facultades. Vamos a ver más a profundidad. Una definición actualizada para 2017, 8 de marzo, nos dice que es aquel alumno que requiere por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, atención específica derivada de diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. Por eso dividíamos en generales y específicas las necesidades especiales. Si un niño tiene una parálisis cerebral de nacimiento, pues tiene una dificultad de tipo motor, su inteligencia está intacta, su capacidad de aprender está intacta, pero no se puede llegar a la escuela, no puede, si tiene dificultades visuales no puede ver bien, entonces tenemos que apoyarlo con lentes. Si tiene dislexia, disgrafia, tenemos que apoyarlo con ejercicios adecuados de psicopedagogía. Desde el punto de vista amplio, no se trata tanto de buscar las causas, de por qué un alumno es especial, ya para esta tercera y cuarta unidad, sino tercera unidad sobre todo, sino que lo importante es considerar lo especial de las condiciones necesarias para que el alumno aprenda. Ya en la cuarta sí nos vamos otra vez de nuevo a los factores de riesgo y las necesidades. Bien, estas necesidades educativas especiales, según la MSP, se pueden dividir de acuerdo a la discapacidad, ya sea discapacidad física, como les comentaba, el desarrollo, una alteración psicomotriz, un niño que tuvo polio, que tiene dificultades en su manita y precisamente su lateralidad es hacia ese lado, deficiencias visuales, tenemos que corregir si presentan estrabismo convergente, divergente, si tienen miopía, astigmatismo, etcétera. Problemas auditivos, discapacidad intelectual, llamada anteriormente retardo mental, el grado de discapacidad intelectual y los trastornos de neurodesarrollo que podemos encontrar, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, entre otros. De las muchas clasificaciones más generales de clasificaciones de necesidades educativas especiales. Si por favor cierran los audífonos, según la MSP, es que tengo eco de lo que estoy hablando, entonces me disculpan. Gracias. Acá. Ok. También podemos dividir las necesidades educativas especiales en permanentes y transitorias. Permanentes, aquellas que se van a presentar durante toda la educación, como la discapacidad motora, auditiva, visual, intelectual, y trastorno de comunicación. Y las transitorias, cuando podemos intervenir directamente en el ambiente, en la familia, o en el mismo niño a través de los diferentes actividades y ejercicios, como hablamos al principio, para corregir dislexia, de ortografía, disgrafia, etc. Las necesidades educativas especiales no solamente se refieren a no solo se refieren a cuando vamos en déficit hacia disminución, ¿sí? Sino también a aquellas personas que son superdotadas con capacidades sobresalientes, que son altos talentos y que necesitan una atención especial precisamente para potenciar todas estas actividades. Entonces, una discapacidad intelectual, por ejemplo, y vamos acá, permanentes, transitorias, los diferentes tipos de necesidades especiales. Y bien, una necesidad especial podría ser la discapacidad intelectual. Es aquella que implica una serie de limitaciones en las habilidades de las personas. Les cuesta más que los demás aprender, comprender y comunicarse. Lo que le digo anteriormente se denominaba retardo mental, pero por lo peyorativo del término, por lo estigmatizante, al igual que la mayoría de
de los trastornos a nivel psíquico. Entonces, el DSM-5, las nuevas clasificaciones, el DSM-5 y el CIE-11, ya le denominan discapacidad intelectual. Es como más definitorio del problema que existe, no siempre es permanente, es decir, ni para toda la vida. O sea, si usted le proporciona un poquito más de atención a ese niño, dependiendo de la gravedad, si es leve, moderado, grave, profundo, el niño va a desarrollar algunas habilidades muy similares a su grupo de pares. Si es leve, las capacidades que puede llegar a alcanzar precisamente nos van a sorprender. Que no lo va a hacer en el mismo tiempo que los demás, no importa, pero sí puede llegar a alcanzar si nosotros le dedicamos. Y la discapacidad intelectual, sabemos que puede ser pura como tal, como puede estar acompañando otros cuadros, como las dificultades de neurodesarrollo que veíamos, el autismo, síndrome de Rett, etcétera, un síndrome de Down, una meningitis, cualquiera de ellos puede cursar también por una discapacidad intelectual. La superdotación intelectual es definida por Joseph Renswin como la capacidad intelectual superior a la media, una capacidad metacognitiva, o sea, es decir, de sacar conclusiones a partir de conclusiones, o sea, más allá del pensamiento. Esta va a construir ideas. Tiene una gran capacidad para ser curioso, con una alta memoria, un desarrollo madurativo precoz. Ahora, ¿qué es lo importante en todo esto? La delimitación de las necesidades educativas especiales desde la perspectiva educativa. Tenemos que saber diferenciar hacia dónde está la necesidad. Es decir, es un proceso básico, estará en memoria, en estrategia de aprendizaje, metacognitiva. Serán conocimientos previos del que aprende que no están siendo bien consolidados. Es decir, el ejemplo clásico, la pandemia. O sea, no es igual que recibir en la clase, que aprender con los otros compañeros, que ser corregido en la misma clase o a través de las actividades evaluativas, que haber estudiado a través de los medios audiovisuales para tempranas edades, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que ver para poderlo corregir en el año en que se presenta el niño aparentemente con una dificultad del aprendizaje, pero resulta de que era como que consolidar un poquito ese conocimiento. Serán problemas de aprendizaje por lenguaje, hablado o escrito, expectativas en relación a la motivación, modalidad sensorial por la que aprende mejor, él es más auditivo, entonces le colocamos a través de canciones, a través de ese medio vamos a llegar la información para que el niño tenga esa habilidad de aprender, o será que es más visual o más táctil y lo hacemos a través de los juegos. El tipo y frecuencia de refuerzo y el entorno familiar, que si hay carencias socioculturales, su historia desajustada del aprendizaje, las creencias de la familia. Por ejemplo, hay padres que dicen, bueno, las mujeres nacieron para la cocina y para crear hijos. Entonces, desestimulan que aprenda un grupo y el otro no, que si no tenemos internet en la casa, que si no tenemos los medios tecnológicos que ahora pide la educación, que si los padres nunca toman un libro para leer, entonces no son el ejemplo de los niños que también van a estimular, sino que al contrario, que gana más el comerciante por encima del profesional. Entonces, con todo esto tenemos que luchar y también trabajar, porque la motivación es fundamental para el aprendizaje. De esta manera se fue haciendo necesario hablar de normalidad y anormalidad o excepcionalidad. Entonces, porque es que el término de normalidad también tiene su connotación, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos como decir que se aparta de la media un niño desde un criterio estadístico? Porque precisamente están dados los percentiles, las escalas de medición a nivel de psicología y de los diferentes test para poder determinar si este niño está por debajo de la media o por encima de la media. También podemos hacerlo desde el punto de vista médico, que toma como referencia el estado de salud, sociocultural con referencia a la adaptabilidad al medio social, la capacidad de adaptación, porque inteligencia ya sabemos que no necesariamente la cantidad
de conocimientos acumulados, sino también la capacidad de ponerlos en práctica, de adaptarme al medio, ¿verdad? Desde el punto legal o normativo, bueno, esta es la regla, si usted se aparta de la regla, pues eso es lo anormal y eso es lo que será penado, será punible o está dentro de lo que es el cumplimiento de la ley, y desde el punto de vista subjetivo personal, que toma como referencia la propia experiencia del individuo. Ahora, tenemos el principio de normalización que supone la integración de los sujetos a toda la educación especial en el mismo ambiente escolar y laboral que los sujetos considerados normales. Todo esto es para llegar a esta integración. Esto aparece por primera vez en Europa, en Dinamarca, posteriormente se lleva a otros países ese concepto de adaptación curricular, de adaptar el medio escolar a ese niño con necesidades especiales. Se hace ese proyecto, se duplica, se replica a nivel de Europa y de Estados Unidos, y se ve que es viable. Y este modelo, como todo, pues tiene ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Uno, la localización. Sabemos que los niños con necesidades especiales muchas veces tienen que pararse más temprano porque resulta de que sus escuelas son pocas y tienen que trasladarse más lejos que inclusive el niño con capacidades normales. Esto vino a decirle a la población en general, bueno, su niño con necesidades especiales no tiene por qué necesariamente estudiar con otras personas diferentes, sino que puede integrarse al aula normal. Mejora las relaciones interpersonales y ayuda al aprendizaje. Ese niño, sabemos que muchas de las tareas o de los aprendizajes nosotros los llevamos en grupo. Vamos a aprender a lo que son los conjuntos, bueno, 3, 4 niños en cada grupo, vamos a hacer un conjunto de frutas, un conjunto de animales, un conjunto de flora, fauna, y cada uno opina, cada uno participa y aprendemos de los demás grupos. Ese niño, si está solo en casa, si le está impartiendo una educación o en una escuela especial con dificultades diferentes, pues va a estar en desventaja. Y las consecuencias positivas para los demás niños, porque va desde el punto de los valores, va a estimular la solidaridad, el respeto mutuo, la aceptación y el respeto hacia las diferencias. Igual, educar para la convivencia. ¿Tiene desventaja? Ok, sí, porque en muchos casos esto no se fundamenta en resultados científicos positivos, sino en decisiones políticas con programas sin orientaciones claras. Entonces, si bien fue un programa bien realizado en Europa cuando comenzó todo, tal vez la duplicación en los países tiene que adecuarse a los medios, a la cultura, a la idiosincrasia de cada país. Entonces, sí se ha intentado y se ha hecho, pero los trabajos, la respuesta o la evidencia que ponga, hicimos esta adaptación curricular y funcionó, estos fueron los resultados, pues no se han publicado adecuadamente, sí los hay, pero no como deberían seguirse propulsando. Entonces eso pues diera como una aparente desventaja, ¿no? Porque parecía más programa que de gobierno que el objetivo en sí. El rechazo de la mayoría de los profesorados que están en una polarización, los que, bueno, se suman por todos los beneficios que tienen, como los que no, porque se fundamentan sobre todo en las limitaciones de la puesta en marcha del programa y en la percepción de que tiene un carácter impuesto. Aparte que el docente está viendo que le tiene que dedicar mayor atención a ese niño, y entonces viene toda una temática de los recursos, de los sueldos, de todo esto. Y Mura, Lamino, Navas, Torrega y otros hablan de que se podría incrementar la disposición positiva o aceptación hacia el programa de integración con la dotación de apoyo, infraestructuras materiales a los centros adscritos al programa y, por supuesto, los honorarios, los sueldos de los docentes, porque nada hacemos con nuevas escuelas, con nuevos medios y todo lo demás, si el docente está desmotivado también. Además, otra forma de integrar ventajas y desventajas pudiera ser cuando hacemos de esta integración escolar un continuo, y entonces pudieran darse las excepciones
los alumnos que están en una clase ordinaria, que tienen todas sus capacidades al 100%, que no tienen necesidades educativas especiales, pero aquellos que sí tienen, entonces los podemos colocar en una mistura, donde está la clase ordinaria, pero además están recibiendo su ayuda psicopedagógica, o están yendo a una especie de tareas dirigidas, pero ya con una orientación más pedagógica, hasta ya los que definitivamente requieren una escuela de educación especial. También es importante tener la diferenciación entre lo que es la palabra integración e inclusión, porque la integración se refiere al hecho de integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en un grupo, pero la inclusión a no dejar a nadie fuera de la educación. En definitiva, esta nueva perspectiva centra su objetivo en cómo la escuela puede adaptarse a la diversidad del alumnado. Y vamos de una concepción tradicional a una concepción actual. La tradicional, donde todo niño con necesidades especiales tenía que ser segregado. Mientras que la actual dice, bueno, si hay una necesidad educativa especial, vamos a integrarlo al currículo académico y vamos a tener una actitud de inclusión, de que ningún niño, ninguna persona debe escapar de la educación. Y para esto es necesario hacer las adaptaciones curriculares. Sabemos que el currículo son los diversos elementos que determinan las prácticas educativas, ¿verdad? Bueno, vamos a actuar sobre esos elementos, sobre los bloques de contenido, sobre la secuencia de contenido, las distintas áreas, los criterios de evaluación, actividades de enseñanza y aprendizaje y ayudas personales y materiales. Lo estamos viendo ahorita mismo en nuestras clases online, en esta educación andragógica cuyo pionero fue el doctor Javier Méndez, que tanto extrañamos. Ok, hay gente que tiene que trabajar, todos tenemos que trabajar, tenemos que, en una vida adulta, tenemos necesidades especiales de aprender en el sentido de que tenemos horarios específicos, tenemos un conocimiento ya de base y ya pudiéramos avanzar de otra manera. Ok, se adaptaron los currículos para que podamos tener esta educación online y la manera de calificar la plataforma. Bueno, igualmente se puede actuar con los niños en cada uno de sus niveles. Tipos o clases de adaptaciones curriculares pueden ser de acceso o individualizadas. De acceso, por ejemplo, el niño que tiene parálisis cerebral tendrá dificultades físicas. Bueno, vamos a colocarlo cerca de la ventana, cerca del profesor, cerca de la pizarra. De acceso a la comunicación, vamos a tener un laboratorio de computación, los niños que no tienen en su casa, vamos a ayudarles. Inclusive, anteriormente, cuando se daba la alimentación, el desayuno, todo este tipo de cosas, pues va a ayudar, va a rendir beneficios en el aprendizaje del niño. Individualizadas que pueden ser significativas, no significativas, como por ejemplo, sentar al estudiante cerca de una ventana para que tenga buena iluminación, los que tienen dificultades visuales, facilitar fotocopias de los resúmenes de materias que sean para el examen, presentarle el contenido de una manera, de otra manera, reducir la redacción de palabras según las necesidades del estudiante. No significa que no le vamos a dar por plataforma, por la diferencia de la cantidad completa, pero sí podemos ayudarle a aprender a hacer la ciencia, a agarrar lo más relevante de la educación. Escribir la tarea al inicio de la clase en aquellos niños que son muy lentos. Entonces, si yo coloco la tarea en el pizarrón, él tendrá tiempo para poderla llevar hacia su casa. Centrar al alumno en los primeros puestos y lo más cerca del tablero, respetar su ritmo y estilo de aprendizaje de forma tal que le brinde la oportunidad de concluir su aprendizaje de sus propios medios. En la unidad 4, se refiere a los factores de riesgo que de una u otra manera los tocamos en las primeras unidades y que tiene que ver con esta evaluación temprana para poder identificar cuál es la dificultad, si es general o específica y poder intervenir. Sobre todo antes de los 6 años, cuando hay mayor neuroplasticidad, no significa que en el adulto, pues precisamente ese es el término, que antes pensábamos que neurona que se pierde no se puede recuperar, ahora sí, pero eso va en gradientes, ¿sí? Nosotros vamos construyendo conocimientos si tenemos base y sobre ese vamos aprendiendo. Entonces, si hay dificultades en la base de conocimiento en los primeros años, va a ser más difícil más adelante. Entonces, entre más rápido intervenimos
al igual que cualquier otra enfermedad, mucho mejor va a ser, y el pronóstico va a ser mejor. Estos factores de riesgo, y tenemos que evaluarlo como si fuera una historia clínica en la escuela, el psicólogo, el psicopedagogo, así como nosotros los psiquiatras en la parte médica, vamos a evaluar factores orgánicos, que si el niño viene con problemas que durante la gestación, con problemas hereditarios, alguna enfermedad que haya vivido la madre, como las virales, rubiola, etcétera, durante el embarazo, lo que tomó, qué factores pudieron haber influido en ese cerebro que se estaba formando, en ese cuerpecito que se estaba formando, ¿verdad? También factores específicos del neurodesarrollo, a qué edad se sentó, a qué edad habló, eso nos va diciendo si venimos con un niño con desarrollo normal, adelantado o un poco en disminución. Factores emocionales como todos los trastornos de comportamiento que vimos en las necesidades especiales de educación específicas, aspectos emocionales e instrumentales, ¿sí? Que son los factores ambientales, los problemas familiares, problemas de comunidad, bullying, etc., ¿no? ¿Cuál es la importancia de conocerlo? Por ejemplo, si nosotros vemos los agentes teratógenos como el alcohol, el cigarro, la droga, y cualquier otra patología que se presente durante el embarazo o por herencia, nosotros podemos intervenir sobre ellos y mejorar el pronóstico. Y de esto derivan los diferentes modelos de intervención, bien sea a nivel de los factores motores, a nivel de los factores de lenguaje, si hay discapacidades intelectuales, si hay dificultades psicológicas, aspectos madurativos de la personalidad o discapacidades. Ser maestro es sembrar en el presente valores, sabiduría, ciencia, amor, curiosidad para tener frutos de éxito en el proceso. El proceso implica tiempo y no solamente es llevar conocimientos, sino también ese compartir y vivir en sociedad. Bueno, hasta aquí mi participación. ¿Alguna duda? ¿Algún caso? ¿Algo que quieran discutir? Al final, los iPods sí tenían un poquito de carga. Profe, primero darle las gracias por la clase. Interesante tener claro primero el diagnóstico que hay que hacerle, la evaluación que hay que hacer a los estudiantes, las diferencias, porque se muestran diferentes necesidades, y según esa necesidad, pues también trabajar. Me llama mucho la atención la realidad que se vive en las escuelas, porque ahí rechazan al niño con necesidades especiales. Y entonces es como buscar la manera de formar a los docentes, porque yo trabajo en un instituto, en un colegio, y hay por lo menos 20 estudiantes con necesidades especiales, y los docentes de verdad no están capacitados. O sea, desde la universidad no están preparados para esa respuesta. Una de las necesidades sería preparar, darle la opción a estos docentes para que se preparen en forma general y puedan saber cómo ayudar a estos niños, y que también aprendan, o sea, que como motivarlos, de manera de que ellos no lo rechacen, sino que vean la necesidad que tienen estos estudiantes y que están allí en la clase regular, y eso más bien les va a ayudar. Sí, absolutamente. Lástima que la comunicación se nos hace un poquito más, se nos hace lenta, entonces la escucho, sí, posterior al audio, sí, pero escuché, sí, esa necesidad de estimular y de motivar y de preparar o recordar al docente la importancia de ayudar a ese niño con necesidades especiales, porque en realidad dentro de su currículo de pedagogía
pues obviamente el docente lo ve, ¿no? Pero la motivación va muy de la mano del conocimiento y de la vocación, porque muchas veces el docente puede ver la dificultad, que hay una dificultad, pero entonces si a la par no preparamos al familiar y si el docente intenta llevar como que esa necesidad familiar, a veces es duro para el padre o la madre aceptar que su hijo está en disminución, ¿verdad? Desventaja. Entonces también es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo junto con los padres y los docentes. Lo que son los sueldos, lo que son el apoyo, los instrumentos que requieren, ¿verdad? Pizarras, marcadores, cuadernos, hojas, todo esto. Ahora, veíamos también como los niños, por ejemplo, en el campo, con muchas dificultades y carencias, cómo llegaban y alcanzaban grandes metas, ¿no? Inclusive becas para estudiar en el exterior y todo. Entonces, eso nos dice a nosotros que la motivación tiene un papel fundamental en todo esto del aprendizaje. No necesariamente tenemos que tener como que todo para poder nosotros alcanzar altos niveles, ¿no? Buenos días, mi estimada profesora, ¿cómo está? Hola, don Jimmy, ¿cómo me le va? Excelente, Bien, gracias a Dios. Bueno, yo le comento algo que me llamó mucho la atención cuando estuvimos haciendo la visita en las unidades de educación donde habían aulas integrales y le preguntaba a los docentes que atienden a estas personas con necesidades especiales de educación y con dificultades de aprendizaje, que desde cuándo ellos no recibían un curso, un taller, una actualización para mejorar las técnicas o actualizar las técnicas que estaban utilizando en los salones de clase. Para mi sorpresa, los docentes con los que hablamos me refirieron que tenían 17 años laborando y querían contar con los dedos de la mano los talleres dirigidos directamente para actualización, ¿no? Entonces, si le sumamos lo que está diciendo la compañera, más lo que usted le complementó, esta parte de la motivación y el entender la mística que realmente debe haber en la psicopedagogía, porque ya estamos hablando de cosas que son extraordinarias, que van más allá de situaciones habituales, tenemos que prestarle especial atención nosotros que somos la nueva generación de psicopedagogos, ¿no? El cómo vamos a dar soluciones a estas deficiencias que están allí afuera en la realidad y que son una demanda latente de todos estos docentes que se graduaron hace 15, 16 años, cuando estas técnicas, imagínense la neurociencia, todo lo que ha avanzado en 15 años, estas técnicas actuales nos permiten profundizar y entender cómo adaptar los currículos. Hace rato usted dio un gran ejemplo cuando se habló de la adaptación de los currículos en la tecnoformación, ¿no? Y la gente quizás no le ha prestado mucha atención a la importancia de eso, ¿no? De que nosotros los adultos somos personas que hemos estado subestimando esta importancia quizá de la psicopedagogía en el hecho de que no solamente es el trabajo con personas con discapacidades o alteraciones, sino también nosotros tenemos esas necesidades especiales. Entonces, realmente, gracias, profe, por todo aporte que ha dado. Me disculpo porque realmente la dinámica dentro de esas necesidades especiales de educación y el estar al frente de la organización me han limitado un poco, pero realmente lo hace reflexionar a uno este tipo de materias, ¿no? Y sobre todo esos pequeños aportes magistrales que los facilitadores a veces nos dan como que lucen, más allá de simplemente los conceptos. Muchísimas gracias, profesora. No, siempre la orden. Esto tiene todo un alcance, unas connotaciones filosóficas increíbles, o sea, desde todo lo que hemos hablado de que hay como en la demencia, las diferentes enfermedades, el cuidado del cuidador. Yo me apostaría a cuidar al docente, porque si yo cuido bien de mi docente, ese docente va a estar motivado para motivar también a todos los demás estudiantes.
por un lado. Entonces, muchas veces vemos como el médico, el docente, aquellas profesiones que son claves son las más descuidadas. Eso por un lado. Las educaciones especiales me llamó la atención recordar un poco nosotros los adultos, por definición y todo lo que conlleva estos nuevos términos de andragogía, pues somos más, en la medida que avanzamos, somos más lentos de pronto en el pensamiento, la visión no falla, entonces tenemos que utilizar lentes, ya no, ¿cómo? Escuchar un poquito más, pero tenemos otras ventajas. Tenemos una riqueza enorme de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de años y años de estudio. Entonces nosotros vamos consolidando y haciendo metapensamiento, metacognición. Entonces, para cada cosa debemos adecuar el sistema educativo y así sacar el mayor provecho posible. Bueno, amigos, los dejo. Fue un placer. Chao. Cualquier cosa estoy a la orden por la plataforma.